Saludos cordiales, queridos hermanos, que la gracia y la paz del Señor sea con ustedes. Una vez más aprovecho a saludar a aquellos hermanos que por razones providenciales no pueden estar con nosotros aquí presentes en Barranco, escuchando la palabra del Señor, pero les amamos y oramos por ustedes, queridos hermanos. Esta semana me sorprendieron algunos hermanos con allí con algunas palabras de ánimo. Las recibo con mucho gozo, hermanos, y realmente siempre va a ser para mí un privilegio inmerecido el poder pararme aquí y predicar la palabra del Señor. Realmente es un privilegio que no merezco, pero que en su gracia Dios nos usa con nuestras debilidades para seguir avanzando su reino a través de la predicación expositiva. Como ustedes saben, estamos cubriendo un área en la vida de toda persona que va desde la infancia hasta el casamiento. Ese es el área que estamos cubriendo durante estos domingos. Ya llevamos 4 domingos hablando acerca de temas que van desde la cuna hasta el casamiento, y hoy vamos a continuar con un tema que justamente tiene que ver con el peligro en esa etapa. Hemos visto familias que preparan familias. Hemos visto que los solteros deben disfrutar su soltería, disfrutarla, es decir, glorificar a Dios con su soltería. Hemos visto que las mujeres deben ver cosas puntuales en hombres, sobre todo su temor al Señor. También predicamos que los hombres tienen que ver temor en las mujeres, temor al Señor. Hoy queremos abordar un tema que es muy peligroso, Y es por eso que el tema para esta mañana es un amor que destruye, Y está basado en la vida de un hombre llamado Amnón en las Escrituras, el cual se enamoró de su hermana Tamar. Para conocer la historia, vamos a el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 1 al 19. Noten que no digo segunda de Samuel, a veces decimos segunda de Samuel, pero no se dice segunda porque no es una carta, es un libro. Por tanto se le llama el segundo libro, ¿no? Segundo de Samuel, capítulo 13, versículo 1 al 19. Dice así la palabra de nuestro Dios santo. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Jonadab era un hombre muy astuto. Y éste le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que yo coma de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Versículo 9. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Verso 11.
Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Esta es una narrativa muy triste en el Antiguo Testamento, una de otras tristes. Toda ella está empañada de pecado. Siempre que el pecado posee a los hombres y siempre que ellos actúan en esa condición caída de pecado, los finales no son de telenovela, no son finales felices, son finales tristes. Y hoy queremos ver esta historia, así que acompáñenme en unas palabras de oración para entrar a nuestro texto. Nuestro bendito Dios, nos acercamos nuevamente a ti, Señor, implorándote una vez más que nos ayudes, que nos des de tu gracia, Señor. Padre, tu palabra frente a nuestros ojos, Señor, son una evidencia de que tú deseas edificar a tu pueblo y lo quieres hacer a través de dejar por escrito estas historias, estas narrativas, Señor. Historias que nos enseñan, que nos sirven como ejemplos, que fueron escritas, Señor, para nuestra amonestación. Oh, te rogamos, Padre, que cumpla esa función esta mañana, Padre. Padre, ayuda a tu siervo en medio de la debilidad. Ayuda a mis hermanos, Señor, en el momento que van a escuchar, guárdales. En el nombre maravilloso de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. El tema para esta mañana es un amor que destruye. Hace años leí un libro de un autor llamado Marco Vega que se llama 12 tipos de noviazgo. No sé cuántos de ustedes lo habrán leído, pero lo cierto es que está gratis en PDF, así que ya algunos están anotando. 12 tipos de noviazgo. En ellos el autor presenta 12 tipos de noviazgo de una forma caricaturense, ¿no? Una forma graciosa. Por ejemplo, el primer tipo de noviazgo es conocido como el noviazgo llorón. Así le llama Marcos Vega, el noviazgo llorón. Y le coloca así porque es el típico noviazgo donde él o ella lloran para conseguir lo que quieren. Después hay un noviazgo al cual él ha llamado el noviazgo Osama Bin Laden. Ese noviazgo es el noviazgo bomba. Es el noviazgo que en cualquier momento va a reventar, va a explotar. Luego hay otro noviazgo al cual le ha llamado él el noviazgo Pinky y Cerebro, basado en una caricatura. Ese es el noviazgo donde uno de los dos funciona y el otro hace lo que uno dice. En este caso, Pinky es el que dice vamos a conquistar el mundo y Cerebro dice vamos. Es el noviazgo donde él o ella dicen hay que hacer eso y él dice vamos. También hay un tipo de noviazgo en su libro descrito de forma
graciosa pero cierta, el noviazgo 007, el noviazgo eterno, entre otros. Entonces ustedes pueden leer allí, son muchas páginas en realidad, pero yo hoy quisiera agregar un tipo más, quizás no de noviazgo, pero de amor. No un amor llorón, no un amor bomba, no un amor secreto 007, sino un amor que destruye. Hay un amor aquí en la Biblia que es un amor destructivo. Y es el texto que nosotros tenemos frente a nosotros, el 2 de Samuel, capítulo 13. ¿Por qué Dios Espíritu Santo ha permitido y ha inspirado que esa historia esté frente a nuestros ojos? ¿Por qué el Espíritu Santo ha corrido las telas de la ventana del palacio real para entrar en la habitación y poder ver a Amnón y describir el corazón de Amnón, las intenciones de Jonadab, el mal ejemplo de David? ¿Por qué el Espíritu Santo ha permitido que simplemente esta narrativa esté aquí? Recuerden que es palabra de Dios y todo tiene un propósito. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 10 al 11, refiriéndose al Antiguo Testamento, dice lo siguiente: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y es el caso que vamos a ver en esta tarde. Versículo 11, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. De manera que esta predicación tiene un fin de exhortación, es una amonestación para todos nosotros. Es una amonestación para todos nosotros. ¿Y qué contiene el texto? Bueno, este texto contiene un amor pecaminoso, un amor carnal, y este amor es un amor que destruye. ¿Dónde está nuestro texto? ¿En qué contexto aparece el 2 de Samuel capítulo 13? Bueno, antes, en el capítulo 11, David, lejos de pelear una batalla, siendo el rey, teniendo que ir al frente de la batalla, se queda, observa a una dama bañándose, la trae, la embaraza, manda a matar al marido, y él trata de cubrir el pecado. Dijo: aquí nadie me vio, ya pequé, lo maté, he acabado con el pecado. Pero Dios nos recuerda en esa historia que Él todo lo ve y que Él no pasa por alto la injusticia. Manda a su profeta Natán, el cual le revela el pecado a David, y además le dice: la espada no se alejará de tu casa. La espada no se alejará de tu casa. A partir de allí vienen las consecuencias. Vienen las consecuencias. David era un hombre de Dios, Él tuvo la gracia de Dios. Dios hizo un pacto con él, lo vamos a ver en unos momentos, pero sus consecuencias pecaminosas alcanzaron también a su familia, y lo vamos a corroborar a través de este texto. Este texto está aquí y es un texto plagado de pecado, de inicio a fin. Este texto muestra la depravidad total del hombre, cómo el pecado ha afectado los sentimientos del amor, los sentimientos del deseo, del amor. El pecado ha afectado estos sentimientos. También este texto nos muestra que para el Señor, según la ley, la pureza, la virginidad, la pureza de una mujer es muy importante, muy importante. Así que tenemos un auditorio de muchas personas aquí, hombres, mujeres, y es importante que deje ver estas verdades antes de entrar a nuestro texto número 1. Así es que vamos a desarrollar este sermón en 3 puntos. Número 1, vamos a ver el escenario de un amor que destruye.
¿Cuál es el escenario? ¿Dónde se da este triste escenario de la violación de una mujer? ¿En qué escenario se da? Número 2, vamos a ver cuáles son las características de este amor que destruye, que está aquí. Es conocido, tiene características. Finalmente, vamos a ver el fin de un amor que destruye, el final de un amor que destruye. Así que vamos a estar viendo, desde ya les comunico que voy a pasar un buen tiempito en el versículo número 1. Voy a pasar un tiempo allí en el versículo número 1. Voy a desarrollar el primer punto, el escenario de este amor destructivo. ¿Cuál es el escenario? Quiero que veamos 3 cosas en el escenario. Vamos a ver en el versículo 1 3 cosas. La identidad de los personajes, la familiaridad de los personajes y la condición de los personajes. Esas 3 cosas están en el versículo número 1. Comencemos entonces viendo la identidad. ¿Quiénes son los personajes? Aconteció después de esto, nos dice el autor inspirado por el Espíritu Santo, que teniendo a Absalón, personaje número 1, hijo de David, personaje número 2, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, personaje número 3, y se enamoró de ella Amnón, personaje número 4. ¿Cuántos personajes tenemos aquí? 4. ¿Conocemos la identidad de estos personajes? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que sabemos nosotros de estos personajes? Primero, comencemos con el cabeza de todos ellos, David. Hijo de David, hijo de David. ¿Quién era David? David era el hombre con quien Dios había hecho un pacto, había afirmado un pacto. En Primera de Corintios, capítulo 17, versículo 11, esto es lo que Dios le dice a David. Le dice: cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, eso significa el día en que te mueras, levantaré descendencia después de ti. ¿Quién va a ser? Uno de entre tus hijos. Uno de ellos, a través de uno de tus hijos, le dice el Señor, afirmaré el reino. Versículo 12, Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Versículo 14, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Dios le está diciendo a David, tú vas a morir, pero recuerden que el reinado era hereditario. Luego, a la muerte de David, uno de sus hijos se levantaba como rey, luego moría él y así sucesivamente. Pero lo que Dios está diciendo es que uno de sus hijos reinará eternamente. Bueno, el texto habla que el primogénito de esos hijos era Amnón. Amnón era el primer hijo de David. ¿Cómo sabemos o cómo sé yo que Amnón era el primer hijo de David? Porque cuando nosotros revisamos la genealogía de David, nosotros nos damos cuenta que Amnón fue su primogénito. Miren lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Primero de Crónicas 3:1. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Amnón, el primogénito. Claramente se menciona ahí. Amnón era el primogénito. Entonces, Dios le hizo una promesa, hizo un pacto con David, le dijo que uno de sus hijos va a ser el heredero y va a ser el rey eterno. Amnón no era ese hijo. Luego seguía otro, Absalón, pero también murió. Absalón no podía hacer eso. Todos nosotros sabemos que ese cumplimiento se dio en la persona de Cristo Jesús. Él es el hijo de David, Él es el rey eterno. Pero antes de Cristo, todos los demás reyes fracasaron. Y todos los demás fracasaron por su condición de pecado. Pero Él vino sin pecado, sin pecado, sin pecado. Entonces, en nuestro texto vemos aquí a David, el cual pecó con Betsabé, como lo dije al comienzo. Él pecó
con Betsabé. Ahora, en segundo lugar, podemos ver aquí, después de haber visto a Amnón, un muchacho, un hijo de David, un hijo del rey, que por el estilo de vida que la Escritura nos informa, pareciera que él tenía problemas de inmoralidad. Parece que era un muchacho que le gustaba estar con varias mujeres, pero él era el hijo del rey. Esa es la identidad de Amnón. ¿Quién era Absalón? Un joven guapísimo, guapísimo. La Biblia dice que no había nadie más hermoso allí que Absalón, el hijo de David. Tenía un cabello que se lo cortaba una vez al año, largo y pesaba. Bueno, ese cabello lo metió en problemas porque se enredó en un árbol, el caballo avanzó, su cuerpo quedó suspendido entre la tierra y el aire, ahí el cielo ahí, y vino el ejército de David y lo mató. Si ustedes quieren saber por qué, hay que leer las Escrituras, lean la historia completa. Pero ese era Absalón. Y luego vemos aquí a una chica que también el Espíritu Santo nos informa era muy hermosa. No tenemos que subestimar esos términos que el Espíritu Santo ha colocado aquí. David tenía una hija, dice, Absalón, tenía una hermana hermosa que se llamaba Tamar. David era hermoso, sus hijos eran hermosos, ellos tenían esta particularidad, todos eran guapos, todos eran hermosos. Y yo puedo atreverme a decir aquí que los que son hermosos tienen una mayor tendencia a preocuparse en vez de jactarse. Los que tienen una mejor apariencia y saben que cuando se ven al espejo dicen, sí, soy atractivo. Bueno, en vez de jactarse debería llevarte a una mayor preocupación esto. El punto aquí es que Tamar era una chica hermosa. Ahora, en medio de esta identidad, nadie sospecharía nada. ¿Quién puede sospechar de un padre, sus hijos? ¿Quién puede sospechar? Absolutamente nada. Hay un quinto sujeto que aparece en la historia que se llama Jonadab. Jonadab era primo de Tamar, de Absalón y de Amnón. Todo queda en familia. Este era Jonadab. Era sobrino de David, hijo de Simea, hermano de David. El tercero que Samuel dijo, ese lo voy a ungir como rey, y Jehová le dijo, no es Simea. Ese era el hermano de David. Su hijo era Jonadab. Ese muchachito aparece en nuestro pasaje en esta mañana. Quiero apresurarme a dar una aplicación rápida de este primer punto que les he hablado, la identidad de los personajes. Digo esto, mis hermanos, y tomo tiempo para hablar de la identidad porque muchas veces nosotros confiamos mucho en la identidad de los personajes. Muchas veces nosotros en nuestro diario vivir decimos, por ejemplo, mi hija está con un buen hombre. ¿Por qué? Porque es el hijo del pastor. No hay confianza, es el hijo del pastor. O mi hijo está con una buena mujer. ¿Por qué? No, porque es la hija del pastor. Es la hija del pastor, o es la hija del misionero, o es la hija del predicador. O mi hijo, mi hija está tomando un buen partido, un buen hombre. ¿Por qué? Porque estudió en un seminario bautista reformado. O porque asiste a la iglesia bíblica Gracia Eterna. Cuidado con ese tipo de identidad, no garantiza nada. Ni que sea hijo del pastor, ni que sea hijo de un predicador reconocido, nada de eso garantiza. Recuerden, ¿qué es lo que debemos ver en un hombre y en una mujer? Una sola cosa: temor al Señor. Temor al Señor. Sin embargo, aquí está esta identidad, justamente en esta historia, se presta para la maldad que vamos a ver a continuación. En segundo lugar, quiero que veamos que en el versículo 1 no solamente hemos visto la identidad, quiénes son, sino que hay una familiaridad de los personajes. Todos ellos, ¿qué son? Familia. David es el papá, Amnón, Tamar y Absalón hermanos, Jonadab es el sobrino. Todos están allí familiarizados. Pregunta: ¿quién puede tener sospechas de inmoralidad si todos son de la familia? Todos son familia. Ahora quiero que sepas que ese precisamente es el problema.
Ese es el problema del pecado. El pecado se sabe camuflar, el pecado se sabe esconder, el pecado no manifiesta sus verdaderos propósitos. Y tenemos el ejemplo en las Escrituras. David escondió su pecado con Betsabé lo más que pudo. Y lo más que pudo hacer David es mentir, matar, para tapar el pecado. Amnón, que es un hombre que, vamos a ver en el texto, viola a su hermana, hace lo mismo. Es un hombre que miente, que finge. Es un mentiroso pervertido. Uno que finge para poder manipular. Absalón, este es otro también que esconde su pecado. Una vez que Tamar fue violada, ultrajada, Absalón le dijo, hermana, tranquila, no te preocupes. Pareciera un hombre de paz. 2 años pasaron y Absalón había matado a Amnón en su corazón, a su hermano. Le tenía unas ganas. Le hizo una fiestecita. Que vengan todos los hijos del rey. Tú también, papá. No, dijo el papá. No quiero ser no quiero que te cargues conmigo, que vayan tus hermanos. Y Absalón levanta su espada contra su ejército, van y le dan muerte a Amnón. Y de esa manera venga a Tamar. Esa es la historia. Todos ellos, ¿qué hicieron? Todos ellos eran familia, pero camuflaron su pecado, escondieron su pecado. Y es que así suele suceder el pecado. A veces nos estamos viendo, pero no mostramos nuestras intenciones. Muchas veces tratamos de esconder, de esconder realmente quiénes somos, nuestra piedad, de esconder, de fingir algo que no somos. Y hay jóvenes que vendrán a gracia eterna. Y lo digo con preocupación. Vendrán a gracia eterna, no por Cristo, sino por una chica. Y chicas vendrán también por lo mismo. Cuidado con eso. Porque no lo van a decir abiertamente, sino que saben esconder sus verdaderos propósitos. El resultado de todo esto es que tanto David, Absalón y Amnón, todos ellos tuvieron serias consecuencias. Todos ellos, por causa de sus mentiras y por causa de su condición caída. Hermanos, la Biblia nos enseña que no hay pecado que quede impune. El ojo de Dios, que todo lo ve, no pasará por alto el pecado. Él no levanta la alfombra y barre el pecado y luego la tapa. Él tapa la alfombra, Él no hace eso. Él castiga al pecador. Ezequiel capítulo 18, versículo 1 dice, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Cristo Jesús, nuestro bendito Señor Jesucristo, el heredero de David, el que iba a tomar el trono. ¿Qué pasó con Cristo? ¿Cómo hizo Cristo para ser diferente a todos ellos? Bueno, recuerden, Él nació sin pecado. Y como no tenía pecado, no había consecuencias, no había paga, no había muerte. ¿Por qué murió Cristo? Hermanos, lo pudieron haber castigado, le pudieron haber hecho un montón de cosas. Cuando Cristo muere, cuando el pecado de su pueblo es colocado allí, en su cuerpo. Porque sin pecado no hay muerte. En el momento que el Padre coloca el pecado sobre su Hijo, Él experimenta esto que es horrible, como Él llama, es una copa amarga. Y Él allí, sobre su cuerpo, carga nuestro pecado. Y finalmente muere, porque la paga del pecado es muerte. Pero si era el heredero, el que tenía, el Rey eterno, ¿cómo hizo? Bueno, el poder, por medio del poder de Dios, Espíritu Santo, resucitó al tercer día. Y Él se ha levantado y ha hecho nuevas todas las cosas. Él está aquí con nosotros, hermanos. Su presencia es con su pueblo. Y Él dice lo siguiente. De modo, dice Pablo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero nota lo que dice San Pablo.
de modo que si alguno está en Cristo, no dice de modo si alguno está en gracia eterna, no dice de modo que si alguno está en iglesia, no, de modo que si alguno está en Cristo, pero también el texto dice de modo que si alguno está, verbo presente continuo, no dice si alguno estuvo, sino que si está. Si en este momento estás en Cristo y ya tienes así muchos años, eres una nueva criatura. Hay cosas que nos avergüenzan a todos nosotros de nuestro pasado, pero esto es lo que hace Jesucristo. Las cosas viejas pasan, he aquí todas son hechas nuevas. Cristo sufrió las consecuencias del pecado en su cuerpo. De manera que, según Hebreos capítulo 7, versículo 25, Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Él puede salvar. También las Escrituras claramente dicen, y otro sería el final de la historia, si uno de ellos se hubiese arrepentido, si Amnón se hubiera arrepentido, diferente hubiera terminado esta narrativa. ¿Por qué? Porque el Salmos capítulo 32, versículo 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermanos, bienaventurado es el hombre que lleno de transgresiones, lleno, con un récord malo delante de los ojos de Dios, el Señor perdona ese pecado. Bienaventurado es ese hombre. Y tú puedes ser ese hombre el día de hoy. Tú puedes ser esa mujer que está cargada, tienes un récord malo ante los ojos de Dios. Todo lo que haces está mal. Está llena de pecado porque lo haces para ti. Pero hoy, en esta tarde, tú puedes ser una mujer y un hombre bienaventurado. ¿Cuándo te vuelves bienaventurado? Cuando el Señor perdone esos pecados. Y tú te acercas a Él en arrepentimiento y fe. Hemos visto en el versículo 1 entonces la identidad, quiénes eran, la familiaridad, todos ellos tenían vínculos familiares consanguíneos, pero también quiero que veamos en tercer lugar la condición de nuestros personajes. ¿Cuál es la condición de nuestros personajes? ¿Cuál es la condición de David, de Absalón, de Amnón, de Tamar? ¿Cuál es la condición? Una sola. Pecado. Todos ellos caídos en el pecado. Es la misma condición de todos nosotros juntos aquí. Y es la misma condición desde que Adán y Eva pecaron. Porque escuchen esto, hermanos. La gracia no se hereda, pero el pecado sí. La gracia viene de nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento y la fe vienen. El nuevo nacimiento viene por arrepentirse y creer en Jesucristo. Eso no es hereditario, pero el pecado sí. Nosotros heredamos el pecado de Adán, de Eva. Todos nosotros venimos del mismo molde, de la misma naturaleza. Y esa es la condición de nuestros personajes. ¿Pero por qué es importante resaltar eso? Porque la condición caída de nuestros personajes hacen que esta historia sea una de las más tristes. Nuestro pecado pone feo todas las cosas. Nuestro pecado complica todas las cosas. Nuestros deseos complican todas las cosas. Por eso tenemos que predicar acerca de contra el pecado. Por eso tenemos que hablar acerca del evangelio y vivir en el poder del evangelio por nuestros pecados. De hecho, la inmoralidad, que es uno de los pecados que uno tiene que huir. Hermanos, Santiago, el medio hermano de Jesús, dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Escuchen, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero Pablo también dice que cuando se trata de otro tipo de tentación en otro campo diferente como la inmoralidad sexual, no dice resiste, sino dice huye. Huye. Ahí no te puedes quedar a resistir al pecado, al mal. No, ahí dice huye. Huye como José huyó. Huye del pecado. Santiago nos recuerda algo a lo que nosotros tenemos que prestar mucha atención. Y eso está en el capítulo 1, versículo 14 y 15, lo cual dice así.
sino, dice Santiago, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra concupiscencia es deseos. Y ese es el problema. El problema con todos nosotros son esos, los deseos. No es lo que haces. Estoy cantando, estoy orando, estoy alzando las manos, gloria a Dios. Eso es lo que haces, pero los deseos están acá adentro. Eso es otra cosa. Y el pecado está allí. Y te lo voy a demostrar. Dice el versículo 15 de Santiago capítulo 1. Entonces la concupiscencia o deseos, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahí hay una ecuación. La ecuación es: el deseo trae como resultado el pecado en hecho trae como resultado la muerte. Esa es la ecuación de la tragedia, de la triste realidad de nuestro mundo. Hermanos, los deseos se conciben en el corazón y por eso tenemos que cuidar nuestro corazón. El pecado de inmoralidad sexual no principalmente comienza en el hecho, en el cuerpo. No es amanecer en la cama ajena físicamente. El pecado del adulterio, alguien dijo, el adulterio no es otra cosa que el cuerpo yéndose a donde el corazón ya se ha ido antes. Es que no comienza con un acto físico, comienza con un acto de la mente. Comienza con estar viendo, observando. Eso pasó con David cuando vio a Betsabé. Él la deseó, luego la trajo, mandó a matar y se quedó con una mujer que no le correspondía. ¿Dónde nació eso? Sus deseos, sus ojos, sus deseos, su pecado. Hermanos, ante lo expuesto, a manera de advertencia, todos nosotros tenemos que aprender a reconocer nuestras debilidades y cuidarnos aún de nuestros corazones. Nuestros deseos son débiles. Tenemos que aprender a reconocer que es únicamente a través de Cristo y de su Espíritu Santo que obtenemos el poder para vencer nuestros deseos. Es a través de Cristo, de su Espíritu Santo, no con espada, no con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Dios, ha dicho el Señor de los ejércitos. Zacarías 4:6. Así que tenemos que aprender a reconocer eso. Nunca digamos, no, soy fuerte, a mí nunca me va a pasar. Y una chica tampoco tiene que decir eso. Declárate débil. Y no solamente declárate, eres débil. Y debemos aprender a reconocer qué es lo que somos. Y que sin el poder de Dios, sin la obra del Espíritu Santo, no podemos vencer. Hermanos, la Biblia, Herencia Reformada, dice lo siguiente en cuanto a Amnón y Absalón. Si las mentes de Amnón y Absalón hubieran estado llenas de los pensamientos expresados en Filipenses 4:8, ese texto que dice: en esto pensad, todo lo puro, honesto, si hay virtud alguna, en esto pensad. Dice la Biblia, Herencia Reformada, en su comentario sobre el pasaje que estamos exponiendo: si Amnón y Absalón hubieran estado llenos de esos pensamientos, el curso de esta narrativa habría sido completamente diferente. Así pues, aprendamos de su tragedia. ¿Qué tenemos que aprender? A mantener nuestras mentes y corazones en las cosas espirituales. Llena tu mente de la palabra. Mírala, ora la palabra 24/7. Orar no es una posición, es tener la palabra, medítala, ora. Desarrolla conversaciones piadosas, porque aunque el Señor nos ha lavado, todavía mientras estemos en esta vida, todavía falta experimentar la liberación, la redención del pecado que aún mora en nuestros cuerpos. Habiendo dicho eso, queridos hermanos, consideremos entonces nuestro segundo punto. Hemos visto el escenario de este amor destructivo. Es un escenario aparentemente inocente. La casa, la familia y el hombre del pacto. Un escenario aparentemente saludable. Pero vemos aquí, a continuación, en los versículos 2 al 14, las características de este amor que destruye. Las características de este amor que destruye. Dice el versículo número 1, que
Amnón se enamoró de Tamar. Se enamoró, esa palabrita, me enamoré. Estoy enamorado. Bueno, casi siempre que aparece ese término en la Biblia termina en fracaso la historia. Porque Sansón también se enamoró de Dalila en Samuel, en Jueces capítulo 16, versículo 4. Nosotros leemos que Sansón se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y ustedes saben cómo termina esa historia. ¿En qué? En fracaso. Ahora tenemos otra historia de un hombre que se enamora de Tamar, una mujer bellísima, y también va a terminar en fracaso. Así que vamos a ver cuáles son las características de este amor o enamoramiento que destruye. 6 cosas vamos a ver de este amor. Número 1, si puede escríbela, no considera a la persona. Un amor destructivo es un amor que no considera a la otra persona. ¿Qué es lo que Amnón en su amor no consideró? 2 cosas no consideró. 1, no consideró que Tamar era su media hermana, como dice el texto claramente. No consideró que era su media hermana. Y si él hubiera considerado eso, él no podría tener ningún chance de conquistarla, ni hacerle daño, porque era su media hermana. Pero Amnón no considera eso. A él no le importa la prohibición que Dios había hecho en Levítico capítulo 18, versículo 1 al 3. Dios les había dicho a la nación de Israel, ustedes no van a ser como los egipcios, ustedes no van a ser como los cananeos a donde van a entrar, no van a ser como los egipcios de donde salen, ustedes serán un pueblo diferente. ¿Y cómo sería la conducta de un ciudadano del reino de Dios? En Levítico capítulo 18, versículo 6, este es el código. Ningún varón se llegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Está diciendo el Señor que están prohibidas las relaciones entre una madre y un hijo, entre hermanos, entre un padre y su hija. Todo eso está prohibido. Se llama incesto. Y Amnón no le importa. No consideró. La característica de un amor destructivo es un amor que no considera a la otra persona. Solo considera su belleza física, es guapísimo. Eso es lo único que considera. Así como David consideró la belleza de Betsabé. Hermanos, hay muchos que de la misma manera de Amnón y de David, no consideran las prohibiciones que Dios ha dado en su sola palabra. No las consideran. Consideran más sus deseos. Consideran más su belleza. Yo tuve un amigo que ya no es mi amigo. Ya no. Tampoco es mi hermano en Cristo. Tampoco es. Ya no. Porque él se fue con una chica que era testigo de Jehová. Y él dijo, yo la voy a conquistar y la voy a ganar para Cristo. Y fue al revés, porque después de unos meses él estaba golpeando puertas, predicando los 144,000 y todo eso. Y dejó de ser mi hermano, o sea, no le puedo decir más hermano. Se fue con una secta. No consideró la advertencia de las Escrituras. Cuando uno no considera eso y va únicamente en el amor, en el afán de esa chica, cuidado, ese amor es destructivo. Ese amor es destructivo. David no consideró también que eso estaba prohibido. Cuidado nosotros los hombres. David se paseó en el terrado del palacio y vio a una mujer desnuda y pecó. Alguien ha dicho que hoy en día existen muchos hombres entrando en el terrado, entrando en la terraza de las redes sociales, viendo el perfil de otras mujeres que no son sus esposas. Cuidado con eso. ¿Qué haces? Al mismo estilo de David viendo a Betsabé, ¿qué haces tú entrando en una red social para ver a otras mujeres?
Preocúpate. Eso es pecado. ¿Estás codiciando la belleza de una mujer? ¿Estás viendo mujeres que aparecen ahí en esa pantalla? Y lo único que te atrae es su belleza. Eres un necio, un pecador. Estás adulterando. No necesitas estar en la cama físicamente con la otra persona. Estás adulterando. Cuidado con eso. Cuidado en estarte inmiscuyendo ahí buscando caras bonitas. Pero por otro lado, también quiero poner una advertencia a las mujeres hermosas. Cuidado, hermana. Cuidado, mujer, de exponerte de la forma en como Betsabé se expuso ese día. En vez de jalar las cortinas de su baño, no lo hizo y se expuso. Y hay mujeres que no, de verdad, que dicen ser cristianas y que exponen su cuerpo en las redes sociales. Cuidado con eso. ¿Eres hermosa? ¿Cuánto más? Recuerda, no es que sea mal que seas hermosa. Qué bueno que seas una linda chica. Pero no es motivo de jactancia. Es motivo de cuidado. Cuidado con eso. Cuidado con estar colocando fotos sugerentes, con poca ropa. Cuidado. Esto es serio. Esto de aquí es serio. Él no consideró que Tamar era su media hermana. Cuando un hombre tiene un deseo, escuchen esto, no considera nada. No considera si es casada, por ejemplo. Hermana, tú dices, bueno, este sermón es para las jovencitas, dele más, pastor, que ellas aprendan. Escúchame, hermana. La edad que tengas, escúchame. Hay hombres que te van a ver y no te van a ver con ojos de casada. Te van a ver como una mujer soltera. Y van a ir por tu corazón. Cuidado con eso. Porque los deseos no consideran nada. Estamos en un territorio bien peligroso. Es el territorio de un amor peligroso. Tiene que ver con la condición del hombre. Un hombre en condición caída no considera nada. No considera si eres prima, si no, rangos de consanguinidad, si eres casada, no considera nada. Esto es un amor peligroso. ¿Qué más no consideró Amnón en Tamar? No consideró que su hermana era pura. No consideró la pureza de su hermana. Él consideró más su deseo, un deseo continuo y no ocasional. Él no considera la pureza de Tamar. ¿A dónde conlleva este tipo de amor? Este amor conlleva a la destrucción. Característica número 2, un amor que destruye. Una característica de un amor destructivo es que usa el engaño para manipular. Versículo 3 en adelante. Voy a leer el versículo 2 rapidito para seguir el contexto. Dice, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. El tipo se enfermó físicamente por la belleza de su hermana. En el versículo 3, Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab. Debería decir enemigo, no amigo. Porque un amigo te corrige, un enemigo te alienta. Pero en el mundo es así. Las cosas en el mundo, tú eres amigo cuando tú me das la razón. Hermanos, espero en el Señor que nos pongamos kilómetros de distancia lejos de una mentalidad como tal. Que cuando tú veas el pecado de alguien y alguien te esté diciendo, este es mi pecado, que tú, lejos de advertirle, le animes y no hagas nada por esa persona. ¿Y por qué? Porque no quiero caerle mal. Que el Señor nos libre de eso. Puede ser tu amigo, pero un amigo de verdad no es uno que pasa las cosas por alto, es uno que advierte. Jonadab no es un amigo. Él es un enemigo. Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era un hombre muy astuto.
Era un hombre muy astuto, astuto para el mal. Versículo 4. Y le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Yo amo a Tamar. Cuidado con eso. ¿Qué amaba Amnón de Tamar? Su belleza. Hermanos, eso es muy peligroso. Ustedes han visto los cuadros, los paisajes, las pinturas que hacen los pintores. Si un día tú vas a un parque de exposición y ves cuadros y ves una hermosa imagen pintada a mano, y ustedes van y comienzan a ver el marco de madera del cuadro y dices, qué bonito marco, ¿qué madera es? Qué bonita pintura. Y comienzas a ver el marco, pero no ves el paisaje, algo está pasando contigo. Tú estás mal. Tú estás mal porque tú te estás dedicando a ver el marco, no el paisaje, no la obra de arte. Cuando un hombre se comienza a fijar en el cuerpo de una mujer, está haciendo lo mismo. Se está fijando en el cuerpo, no en la imagen, en las virtudes que el Evangelio debe mostrar. ¿Cuál es esa esencia que debemos de ver en una mujer, hermanos? Hombres, ¿cuál es la esencia que debemos ver en una mujer? Temor. Hermanas, ¿cuál es la esencia que debemos de ver en un hombre? Sus músculos, el pecho que no tiene. ¿Qué se debe ver en un hombre? Temor de Dios. Temor de Dios. Yo amo a Tamar. ¿Qué amor es este? Este es el amor que el mundo exalta, promociona, anima, vive. Es un amor destructivo. ¿Qué amor es ese? Es un amor carnal, centrado en la belleza y no en las virtudes que se desprenden de la obra del Evangelio. Así que esta característica, nosotros vemos el engaño. Un primo dándole consejos a su primo, diciéndole, hazte el enfermo, hazte el enfermo. Pero ya estoy enfermo. Finge que estás peor, pues. Finge. Y fingió. Amnón le escucha a su primo, fingió. Tengo algo para ustedes cuando escuchen un mal consejo. Y esto es lo que la Biblia dice. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, ¿qué dice? No consientas. No consientas. Hermano joven, señorita, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Es mejor ser fieles al Señor. Es mejor permanecer fiel al Señor si en ese momento Él es glorificado que ceder a los deseos de tu corazón. Los deseos de tu corazón son perversos. Cuidado con eso. Yo amo a Tamar. Finge que estás enfermo. Y él fingió. Y en ese fingimiento viene el engaño para manipular. Amnón le dice, dile a tu papá que mande a tu hermana que te prepare comida. Escuchen esto muy, muy, muy importante, porque uno tiene que centrarse en la narrativa. El consejo era que te prepare comida. Hermanos, el rey le pudo mandar al mejor cocinero del reino, pero no, él quería a la hermana. Bueno, sucedió pues que se hizo el enfermo, fingió este hombre estar enfermo, fingió descaradamente. Y efectivamente vino el papá, vino el rey David. Hijito, ¿qué te pasa? Bueno, papá. Y esto es lo que le dice el hijo Amnón, esto es lo que le dice a David. Escuchan, en lo que dice en el versículo 6. Y dijo Amnón al rey, aquí está David con él, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Algunos comentaristas creen que ya desde aquí habían destellos de la inmoralidad de Amnón. Y algunos incluso creen que David sí lo captó, pero no sospechó. Porque una cosa es cocinar para un enfermo, pero otra cosa es que cocine 2 hojuelas. ¿Por qué 2? Si el enfermo eres tú, tu hermana no. Tú deberías comer solo. Pero él estaba preparando una cena romántica, a solas. Y
Amnón le dice eso a su papá David debió despertar, aunque es posible que él haya entendido quizás un poco del sentido de Amnón. David no sospechó por la siguiente razón, era su hermana. David no estaba entendiendo la pecaminosidad del pecado, el engaño del pecado. Por tanto, él envía a su hija Tamar a la casa de Amnón. En el versículo 7, David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Vete. David no está sospechando porque es su hermana, su media hermana. Y se fue. ¿Qué hemos visto hasta aquí? La segunda característica de un amor que destruye es no considera a la persona y es un amor que engaña. Es un amor que engaña. Usa el engaño para manipular. Tercera característica de un amor que destruye. Tercera característica. Busca la soledad. Versículo 7. Versículo 8. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo a Amnón, echa fuera de aquí a todos, y todos salieron de allí. Ese es el problema del pasaje. O sea, estamos viendo cómo el pecado va aumentando. Poco a poquito se va sacando la máscara, se va sacando la máscara. Se está revelando quién es. Está sacando a reducir su deseo. Y el texto claramente dice que lo que Amnón buscaba era la soledad. Ahora Tamar llegó como una mujer virtuosa, una mujer obediente, y como hemos visto una de las cualidades de una mujer virtuosa, ella supo cocinar, cocinó. Solo que Tamar cometió un error. Ella no debió soltar el sartén. Ella debió tener el sartén todo el tiempo en la mano. Ella lo debió coger a sartenazos a su hermano. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque era un escenario familiar. Es tu hermano. Es el hijo del pastor. Digo el hijo del pastor porque Brian está chiquito todavía. Es el hijo del pastor. Es un hombre que habla de la reforma y todo. Cuidado con eso. Eso no es garantía de nada. Y entonces, Amnón hace lo siguiente. Amnón dijo, echad fuera de aquí a todos, y todos salieron de allí. Amnón, tipo vivo, ya su deseo le está ganando. Amnón sabe que en el grupo siempre hay protección. Siempre que una mujer está en grupo, es protegida. Siempre que una pareja está en un grupo, hay protección, hay seguridad. Pero cuando una pareja o cuando una mujer comienza a alejarse y se va a la soledad, eso es peligroso y lo estamos viendo. Eso es peligroso. Ahora, a mí me gustaría que pantalla pudiera publicar Job 24:15. Me gustaría que Multimedia coloque ese texto allí, Job 24:15. ¿Saben lo que dice Job 24:15? El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. Así es el comportamiento. El que quiere pecar vive así, aguardando la noche, la soledad. Él no quiere que nadie lo vea. Nadie me verá. Esconde su rostro. Se esconde, que nadie me vea. Y un buen lugar para esconderse es la oscuridad. Eso, hermanos, es peligroso. Quiero decirte, hermanos, hermanas, a toda la iglesia, las citas a solas son un peligro para la carne. Pastor, ¿puedo ir a caminar por Larcomar? Si hay un grupo de hermanos, vete. El peligro es cuando te comienzas a meter abajo y ya cuando te comienzas a ir por ya todo está oscuro ya. ¿Qué haces allá? ¿Cuál es la intención de aislarte? No, es que para conversar más privado, conversa más privado, delante de todos. No hay ningún problema que aquí una pareja quiera conversar sentados aquí, delante de toda la iglesia. Porque mientras haya un grupo, hay protección. Sospecha
cuando alguien te diga, no, vamos a un lugar más privado. ¿Qué es eso? Buscando el lugar más solitario, con menos luz. Si voy al cine, me voy a ir al último, no sé, busco al último, que nadie me vea. No te rías, esto es serio. Esto es serio. Esta es la forma en cómo los deseos de los hombres actúan. Él buscó la intimidad, no la comunión. Después de la soledad viene el contacto físico. La soledad más el contacto físico es el escenario donde el pecado florece. Tú dices, no, pastor, yo soy un hombre fuerte, yo soy una mujer fuerte, pero con todo respeto, hermano, yo le creo más a Dios que a tu corazón perverso, que a tus deseos. No eres fuerte. No eres fuerte. Es por eso que, no sé cómo tú, no sé si te vas a molestar conmigo, pero el tema del contacto, en cierta manera, sí es peligroso. El tema del contacto. Uno comienza cogiendo la mano, ¿no? Y esto va avanzando. Esto realmente sí conlleva un peligro. Las chicas que se dejan abrazar. ¿Por qué te dejas abrazar? Una vez le dije a alguien, ¿por qué permites eso? No, es que él es mi amigo con derecho. ¿Qué es eso? El amigo con derecho es el amigo que tiene el derecho, pues, de abrazarla, de cogerle sus cachetitos, ¿no? Hay otros amigos que son amigos, pero no tienen ese derecho. Mira, hermana, nadie tiene derecho. Hay uno que tiene derecho y será tu futuro esposo. Solo él. De ahí nadie es. Tu papá. Tu papá te puede abrazar, te puede besar, es tu papá. Un amor de padre. Pero de ahí nadie tiene ese derecho. Huye. Cuando alguien te esté promocionando, cuando alguien te... vamos a hacer así, sí. Pero los dos. Solamente los dos. Uy. Eso debe llevarte a mucha preocupación. Y siempre he dicho, todos los que hemos tenido consejería en mi oficina sobre esto, saben que más de una vez he usado 1 Samuel 13 para hablarles acerca de ese tema. Pero es necesario que la iglesia entienda eso también. El peligro de estar a solas. No así, es peligroso estar en un grupo, juntos como parejas, pero en un grupo mayor. Esto es otra cosa. 4. Las características de un amor peligroso es que hace propuestas indecentes. Versículo 11 y 12. Cuando ella se las puso delante para que comiese, o sea, las hojuelas, asió de ella, la cogió y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. ¿Qué es eso? Una propuesta indecente. Acuéstate conmigo. Hermanos, esa palabra en la boca de Amnón es una palabra tan habitual. Dice Matthew Henry, es tan habitual que los que viven, es habitual, dice Matthew Henry, que los que viven en inmundicia piensen que otros son como ellos mismos. Ven, hermana mía, acuéstate conmigo, como que si Tamar hubiera hecho así. No. Hermanos, Amnón está tentando a Tamar, incitándola al pecado. Jóvenes, hermanos amados en el Señor, jóvenes y casados, esto para todos. Cuando alguien te haga una propuesta indecente, huye del pecado, huye. No te quedes ahí, huye. Si una chica se está sonriendo, jiji, haciéndote ojitos y sonrisitas por aquí y por allá, decía el hermano Paul Washer cuando estaba dando consejos, pongan cara de perro. Pongan cara de... Yo quiero aumentarle un poquito más a lo que dijo Paul Washer, de perro bulldog. De verdad. Ella está, ay, risitas y risitas. Tú ponte cara de perro bulldog y en ataque todavía. No, ponte. Si no haces eso, tu matrimonio es posible que no dure. Si un hombre no se para firme y es fiel a su esposa, fiel a Dios, temor a Dios,
No va a serle fiel a su esposa. Es triste cuando un matrimonio se destruye. Es triste, es triste. Es triste cuando un joven está sonriendo también a toda la chica. Ahora, no quiero decir con eso que uno tiene que ser arrogante. Uno tiene que no, tampoco. Pero entiéndase que lo que digo es que hay que tener porte, hay que tener seriedad. Amerita. Hermana, si hay alguien que te está por ahí, dando ciertos piropos, como una mujer de Dios seria. También, no voy a decir que pongas cara porque ustedes son bonitas, pero serias, hermanas en el Señor, serias. Como una mujer de Dios. El amor que destruye hace propuestas indecentes. Toda propuesta indecente, dalo por seguro, no viene de Dios. En quinto lugar, el amor que destruye no sabe escuchar. Tamar da un argumento de 4 puntos para que no proceda la violación de su hermano. Si tú tienes un lapicero, subraya estos 4 puntos. Número 1, Tamar le dijo a Amnón que lo que él iba a hacer era un acto de violencia. Tamar reconoce que es un acto de violencia. Versículo número 12. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia. Cuando uno quiere y la otra no quiere, dalo por hecho que eso es un acto de violencia. Aún estén casados. Cuidado con eso. Ya un día vamos a tener algo con los matrimonios un poquito más allá de eso, pero cuidado con eso. Es un acto de violencia. El amor es un mutuo acuerdo. Y Tamar reconoce, esto es un acto de violencia. No, hermano mío, no, le dice en el versículo 12, no me hagas violencia. Número 2, reconoció que estaba prohibido por la ley en Israel ese tipo de cosas. Dice el versículo 12, no, hermano mío, porque no se debe hacer así en Israel. Tamar trae la ley y se la pone en la cara a Amnón. Esta es la ley de Dios, así no se debe hacer en Israel. ¿Por qué? Porque Tamar sabía que Dios había dicho, no van a hacer eso, no van a portarse a los egipcios, no van a portarse como los cananeos, ustedes no van a hacer eso. Hermanos, si el pueblo de Dios tiene su ley, a santidad nos llamó el Señor. A santidad nos llamó el Señor. Y ella reconoció eso, reconoció que estaba prohibido por la ley en Israel. 3, Tamar reconoció que ese acto iba a ser despreciable. Dice el versículo 12 en su parte final, no hagas tal vileza, un acto despreciable. En cuarto lugar, Tamar reconoció que era un acto de deshonra. Número 13, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Yo sería deshonrada y tú serías visto como un perverso. No. Ella le está dando los argumentos y son buenos argumentos. Pero al parecer no está queriendo escucharla. Y Tamar recurre a un último argumento y le dice, por último, en el versículo 13, te ruego pues ahora que hables al rey, él no me negará a ti. Ahora, casi todos los académicos están de acuerdo que con estas frases Tamar no estaba legitimando el matrimonio entre hermanos. Es que casi todos estamos de acuerdo en que fue un tema de nervios, de salirse de esa habitación que estaba cerrada, los dos con un depravado ahí. Y le está diciendo, bueno, pídeme formalmente. Tamar está diciendo, la forma de estar juntos es bajo un marco. Hay un marco normativo, hay un marco divino. ¿Cuál es ese marco divino? El matrimonio. Siquiera vamos allí. Mi papá no me va a negar. Obviamente David lo iba a negar. Ella lo que quería era salirse de la situación. Pero finalmente un amor destructivo fuerza en vez de escuchar. Es violento, no escucha, fuerza. Versículo 14. Dice el texto, mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Al mismo estilo de Jezabel con Acab. ¿Qué pasó con Jezabel con Acab? ¿Qué pasó allí? Bueno, que Acab estaba triste porque quería la viña de Nabot.
Y Jezabel le dice, espérate. ¿Tú eres acá? ¿Acaso no gobiernas a Israel? Eso está en 1 Reyes 21:7. ¿Acaso tú como rey no gobiernas en Israel? Coge la viña. La mentalidad de Jezabel es: haz uso de tu poder. El abuso del poder es la tentación más peligrosa para los grandes. Y Amnón está aquí haciendo uso de su poder. A través de la fuerza de su poder está imponiendo los deseos de su carne por encima aún de los gritos de su hermana. Cuídate de hombres así. Cuidado con eso. Cuando un hombre, señorita, comienza a cogerte el brazo, cogerte con firmeza, sospecha. Cuidado con eso. Cuidado con los forcejeos. Cuidado con, no sé, te subes a la moto porque sí o sí te subes. ¿Qué es eso? Cuidado. Quiero terminar con el último punto, el final. ¿Cómo termina este amor destructivo? ¿Cómo termina? Bueno, si comenzó mal, si comenzó con el deseo da luz. ¿Qué cosa? El pecado, y el pecado, esa es la ecuación, la muerte. Y así termina. Bueno, el final de nuestra historia triste en esta tarde es que finalmente Amnón reveló su corazón. Reveló que él lo que tenía era un amor carnal, pero él no la amaba, él la aborreció. Dice el versículo 15. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con el que la había amado. Solo la depravidad total hace funcionar así a un hombre, a lo bestia. Y yo les digo, hermanos, esa historia se repite una y otra vez. Aquí hay hombres que nos triplican la edad. Aquí hay hombres ya de canas. Hombres que han vivido. Estoy viendo algunos de ellos aquí. Ellos saben que esto es cierto. Tú sabes, mira alrededor de tu vecindario. Mira alrededor a tus amigos. ¿Cuántas veces ha pasado la misma historia? La enamoró, la embarazó y la dejó, y ese ciclo se repite en los impíos. No debe ser así en la casa de Dios. No debe ser así entre los santos. Un hombre debe amar de otra manera. Pero todo lo que estamos viendo en este pasaje es tan gris, tan oscuro, que termina con un aborrecimiento. Luego, quiero citar aquí, antes de pasar al siguiente punto, quiero citar nuevamente a Matthew Henry. Este es un comentario de Matthew Henry. Escucha lo que dice él. Los sabios judíos dicen que con motivo de esta maldad de Amnón, se hizo una ley para que un joven y una joven nunca estuvieran juntos solos, porque decían, si la hija del rey fue tratada así, ¿qué será de las hijas de los hombres corrientes? Fin de la cita. Eso está en el comentario de Matthew Henry. Eso no es bien. O sea que después de esa violación, se dice que se hizo una ley para que esté prohibido que un joven y una joven estén juntos. Es pasajero. El final de este amor es que aborrece, pero también es un amor pasajero, no permanente. ¿Saben por qué? Dice el versículo 15, en la parte final, y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón. Mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír. Me has deshonrado. Has estado conmigo. Tenemos que arreglar esta cosa. Tenemos que arreglar esta situación. Pero el pervertido de Amnón, haciéndole más caso a sus deseos, siendo sus placeres satisfechos, la echó. Porque toda relación que se construye con deseos no permanece. Amar con deseos es algo que no permanece. Tú no puedes decir, yo te amo, yo te deseo, yo te amo con todo el corazón. No, los sentimientos son engañosos. Uno tiene que tener cuidado con esto. Es pasajero. No la quiso oír. El final de este amor es destructivo porque dice el versículo número 17, sino que llamando a su criado, Amnón llamó a su criado
que le servía y le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. ¿Escucharon? Échame a esta. Ni siquiera parece mujer. Reina Valera tiene un punto más aquí, porque la Isla de las Américas y otras versiones sí ponen la palabra mujer, pero se dice que en los idiomas originales no aparece. De manera que Reina Valera tiene un punto aquí, están traduciendo, échame a esta fuera, de una forma despectiva, fuera de aquí. La hermosa, la hermana hermosa. Cuando quería estar con ella, hermana, acuéstate conmigo. Todo cariñoso. Pero ahora, bótame a esta mujer. Bótame a esta, ni siquiera dice mujer. Échame a esta fuera de aquí. Y cierra tras ella la puerta. Ya la había destruido. Finalmente, vergüenza, no honra. Versículos 18 y 19. Y llevaba a ella un vestido de diversos colores. Ese vestido era el vestido de las vírgenes. Llevaba un vestido de diversos colores que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza, la esparció sobre su cabeza. Era un tiempo de lamento y rasgó las ropas de colores que estaba vestida y puesta su mano sobre la cabeza se fue gritando. Hasta casa, donde finalmente la recibe Amnón. Así termina la historia. Comienza con un mal deseo, termina con un mal deseo. Lo que comienza mal, termina mal. Pero escúchame, también tengo que decirte que no todo lo que comienza mal va a terminar necesariamente mal. No todo siempre. ¿Por qué? Porque tenemos el glorioso mensaje de la cruz de Cristo, que te dice, si confiesas tus pecados, yo soy fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Si has escuchado este sermón y te has sentido tocado, has estado compungido escuchando esto, quiero decirte que su gracia es mayor. Que si no has estado haciendo las cosas bien, hombre, si no has estado haciendo las cosas bien, hermana, Él te dice, confiésame, yo te limpio. Y esto, hermanos, es glorioso, es esperanzador, el saber que el Señor nos limpia de nuestros pecados. Al final, Amnón es muerto, porque el pecado tiene que morir, el pecador tiene que pagar. Y un pecador mata a otro pecador. Absalón cobra venganza y 2 años después lo mata. Y así es. Hermanos, ¿qué vemos en nuestro pasaje en relación al glorioso evangelio? ¿Qué vemos en nuestro pasaje que hace que la cruz de Cristo brille en medio de una escena tan tenebrosa, tan oscura, tan depravada? Bueno, en Cristo hay un amor que construye. En Cristo hay un amor salvífico, santificador. Es un amor que edifica. Es un amor en el que Él trabaja para presentarnos santos y sin mancha. Ese es el amor de Cristo. Ese es el amor de Cristo por su pueblo. Es un contraste total del amor de un hombre pervertido. El amor de Cristo es diferente. Él se da, Él ama. No por lo que tiene al frente, sino a pesar de lo que tiene al frente. Murió por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Cristo. Ahora, ese amor de Cristo es dado, es colocado en el corazón de su pueblo. Dice Romanos que el amor de Dios ha sido derramado. La palabra derramado ahí es como un vaso lleno de agua que ya se desborda. El amor de Cristo se ha derramado en nuestros corazones. Y eso es diferente, queridos hermanos. Por tanto, lo que el pasaje nos enseña es, o una de las enseñanzas del pasaje es, que yo debo siempre mirar a un hombre o a una mujer que sean temerosos de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está el carácter de Cristo formándose en esos hombres. Formándose en esos hombres. Hermanos y hermanas, conclusiones. Querida hermana, este pasaje está aquí para que dobles tus rodillas, casada y soltera, en la situación en la que te encuentres. Hermana,
dobla tus rodillas y ora a Dios para que te libre de hombres como Amnón. Que Dios te libre de un hombre así. Si todavía no te has casado, pídele, Señor, no quiero un hombre así. Y comienza a buscar en silencio, a observar, en silencio, hombres temerosos de Dios. Hombres temerosos de Dios. Este tipo de amor que hemos visto en nuestro pasaje solamente se encuentra en un corazón no regenerado. En un corazón no regenerado. Este texto también nos advierte a manera de conclusiones, nuevamente para poderle hacer un zoom a esto, señorita, joven, evitemos las citas a solas. Evitemos salir a solas. Gran tentación, gran pecado hay detrás de ella. Miren a Cristo, sean obedientes a Cristo, obedezcan al Señor. El amor de Cristo es altamente sublime. Es un amor maravilloso en contraste con el amor del pecador. De hecho, todo hombre aquí, creyente, tiene que amar a su esposa de la manera como Cristo amó a su iglesia. Y hermanos, eso es una bendición. Eso hace la diferencia con el mundo. No amamos a la manera del mundo. Amamos de la manera como Cristo ama a su iglesia. Y es un amor en la que un hombre aquí, un varón de Dios, tiene que sacrificarse, esforzarse por santificar a su mujer. Y recuerden, lo dije al comienzo, la gracia no es algo que se hereda, según Matthew Henry. La gracia no se hereda, pero sí la corrupción. Nuestros hijos están corrompidos. ¿Qué necesitan ellos? El evangelio. Quiero decirte que de la cuna al casamiento, ellos necesitan el poder del evangelio. Ellos necesitan escuchar la palabra de Dios. No podemos formar relaciones con consejos de ritmo romántica. No podemos formar relaciones con consejos en experiencias. Necesitamos fundamentar el consejo con la palabra de nuestro Dios. Darle la palabra a nuestros hijos. Hija, así son los hombres sin Cristo. Mira la tragedia de este hombre, hija. Que esto realmente sea para nuestra enseñanza, queridos hermanos, y para que todos nosotros anhelemos amarle y servirle más. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias, porque en medio de un pasaje tan triste como el que acabamos de exponer, en este pasaje, Señor, donde sale a reducir, Señor, a relucir el pecado del hombre, también, Señor, podemos ver que el amor de Cristo por su pueblo lo apaga, lo eclipsa. El amor de Cristo, Señor, es un amor sin igual. Tu amor, Señor, es sin igual. Padre, permítenos ser cada vez más como Él, para poder amar a nuestras esposas como Él ama a la iglesia, para poder tener como esposa una hermana nuestra y tratarla, Señor, con amor y con respeto como lo haces con la iglesia. Bendito Señor, que las personas aquí entiendan que no hay forma de hacerlo excepto viniendo a la cruz de Jesucristo, Señor. Padre, que haya prontitud en arrepentimiento de sus pecados, Señor, y en fe para ti. Padre bendito, que el texto expuesto en esta mañana, Señor, nos haga ver cuán terribles somos y cuán desesperados estamos, cuánta desesperación hay, Señor, en un alma que se acerque a ti, Padre. Crea la sed, Señor, del evangelio en el corazón de los que estamos aquí presentes, Señor. Que te busquen, que tú serás hallado, Señor. Que se arrepientan, que vengan con confianza, Señor. Y aquellos de mis hermanos, Padre, que hemos pecado, abogado tenemos, Señor, a Jesucristo. Abogado tenemos para contigo, a Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, porque nos salvas, nos limpias, nos redimes, nos enseñas, nos corriges. Ayúdanos, Señor, a andar como un pueblo celoso de buenas obras. En el amor de Jesucristo. Amén y amén.